Egunon guztioi, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este seminario online que hoy ponemos de nuevo en marcha para un tema muy necesario atacar desde un punto de vista de la industria alimentaria y desde el sector Horeca, como es el tema de las alergias alimentarias. Nos acompañan representantes de industrias alimentarias, de restaurantes, hoteles, del Horeca organizado, universidades, distribución, industrias alimentarias, como había dicho, y asociaciones profesionales de múltiples sectores, el sector del huevo, lácteos, pan, bueno, en general cerveza, hay representantes de múltiples sectores. Incluso hay algún representante de la FAO y a todas y a todos os quiero dar las gracias por haber decidido estar hoy con nosotros. Cuando hace ya más de un mes, casi 2 meses, organizamos esta serie de encuentros digitales, lo que pretendíamos sobre todo no es solucionar los problemas que tenemos, porque en una hora es imposible, pero sí queríamos generar ideas, generar de alguna manera inspiración para que las personas luego en nuestros sitios de trabajo tuviéramos la oportunidad de aplicar lo que hayamos podido aprender, 1, 2, 3 ideas suficientes para poder de alguna manera reconducir y hacer las cosas mejor de lo que veníamos haciendo. Buscamos siempre que sea una oportunidad de mejora y en ese sentido lo que os queríamos decir es que hoy creo que tenemos a 2 expertos que nos van a dar una información muy interesante en un problema, como he señalado, que creo que es un tema de gestión con la necesidad de prevenir y actuar con una suficiente antelación para, al final, minimizar costes, pero sobre todo también ofrecer una oportunidad de valor y, sobre todo, seguridad en algo que cada vez está más valorado. Este encuentro online es un encuentro online que hacemos en colaboración la Fundación de Seguridad y Alergias Alimentarias con ASTI. La Fundación de Seguridad y Alergias Alimentarias es una fundación que tiene como fin, como su propio nombre dice, trabajar y preocuparse por minimizar y mejorar la gestión de las alergias alimentarias. Colabora con ella la WOW, que es la Organización de Alergias Alimentarias Mundial, y también colabora alguna asociación de alergólogos alimentarios y de personas afectadas por alergias alimentarias. El seminario de hoy, que es de 1 hora, es una cápsula formativa, de alguna manera también, de distintos programas de formación que tiene la Fundación de Seguridad y Alergias Alimentarias. Yo os animo a entrar en su web, que es funsapa.es, en la que podéis encontrar distintos programas de formación. Hay alguno de ellos incluso en este momento abierto, online, que es gratuito, que es Introducción a las Alergias Alimentarias, y hoy lo que veis aquí es una pequeña parte de ese curso. Las alergias alimentarias son una respuesta del sistema inmunológico. No me voy a extender porque el doctor Ansotti seguro que nos lo va a contar mucho mejor, pero que generan problemas importantes de salud de las personas. Los alimentos que con más frecuencia presentan ese tipo de reacciones alérgicas del sistema inmunológico pues son la leche, son los huevos, el marisco, el pescado, frutos secos, trigo, legumbres, soja, frutas, es decir, prácticamente casi todo tipo de alimentos tienen en algún porcentaje de la población más o menos incidencia. Es un verdadero problema para quien la sufre y sobre todo es una complicación para quien labora y tiene la necesidad de ofrecer esa garantía de ausencia de riesgos para las personas que consumen los alimentos y puedan tener algún tipo de alergia. El COVID ha venido, es un riesgo biológico que dificulta todavía más la gestión de estos otros riesgos. La integración de ambas en los procesos productivos y cómo podemos controlar toda la cadena de suministro y con las implicaciones que tienen las medidas que se tienen que establecer en los propios cocinas, restaurantes, hoteles y en propias industrias alimentarias, pues complica todavía más la propia gestión de los riesgos alimentarios, en este caso asociados a las alergias. Creo que todos tenemos muchas preguntas que nos hacemos muchas veces, alergia o intolerancia, ¿cuál es la diferencia? La incidencia es más en los niños y ese umbral se va acumulando y a la medida que envejecemos es menor. Todos hemos vivido casos específicos o conocemos de que alguna persona a veces ha tenido algún tipo de reacción y en otras condiciones que pensamos que son la misma no las tiene. ¿Qué causas las provocan? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos garantizar? En definitiva, yo creo que todo este tipo de preguntas a las cuales os animo que podáis hacer. En el chat tenéis un apartado
que podéis hacer preguntas. Ahí escribí las preguntas, yo se las trasladaré luego a los ponentes, a los que voy a pasar a presentar sin más dilación para que sean ellos los protagonistas. Va a empezar el doctor Ignacio Ansottegui. Gracias por estar hoy con nosotros. El doctor Ignacio Ansottegui es un licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco. Es doctor en Medicina y Cirugía, como señalado, por el País Vasco, pero además es médico especialista en inmunología, en alergología y también especialista en medicina del trabajo. El doctor Ansottegui es el jefe del Departamento de Alergia e Inmunología del Hospital Quirón Salud Vizcaya, secretario de la Fundación de Seguridad y Alergias Alimentarias y hasta hace nada ha sido el presidente de la UAO, de la Asociación Mundial de Alergias Alimentarias. Tiene un currículum muy extenso, no lo voy a leer porque entonces me va a pasar los 35 minutos que le tocaría hablar a él. Pero sí quiero deciros que, bueno, pues que entre otras cosas el doctor Ansottegui ha publicado más de 115 artículos en revistas de enorme prestigio como Science o el Journal de Experimental Medicine. Bueno, son todas de gran impacto y, bueno, pues creo que es un lujo tenerlo aquí. Ha sido miembro, además de publicar, miembro de editoriales de prestigiosas revistas. Creo que es una persona que tiene un gran conocimiento de lo que hoy nos toca, que es el mundo de las alergias alimentarias, y creo que muchas de estas introducciones a preguntas que yo ponía encima de la mesa con su exposición seguro que nos las va a aclarar. Sin más, Ignacio, cuando quieras, la palabra es tuya. Muchas gracias, Rogelio. En primer lugar, agradecer a ASTI, conjuntamente con la Fundación, por darme esta oportunidad, bueno, de explicar un poco lo que es la alergia alimentaria y cómo tenemos que hacer el diagnóstico y cómo nos afecta en el día a día. Voy a compartir mi pantalla y a verlo así, yo creo que ahora se ve bien. Bueno, aquí vemos ya de entrada 4 logos. Bueno, Quirón Salud es donde trabajo, pero también vemos el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica de la Universidad de Nuevo León en Monterrey, y más que nada era porque quería también agradecer, porque sé que están conectados, porque además es la sede en México de la Fundación y a pesar de la hora, que son las 3 de la mañana, allí enviarles un saludo especial y por el esfuerzo que están haciendo. Obviamente, el sello de la Fundación en Seguridad Alimentaria y Prevención de Alergias y la Organización Mundial de Alergia. Luego hablaremos un poco de esto. Lo que está claro es que la alergia alimentaria es un problema que va aumentando y que además no solamente es el problema en sí, sino todos los efectos psicológicos que implican un cambio de actitudes no solamente en los pacientes, sino también en las familias. Y muchas veces va asociado además a un daño, sobre todo en ciertos pacientes. Obviamente, como siempre en medicina, todo depende del grado de severidad, de gravedad. Además, otro factor es que sabemos que los niños que tienen alergia alimentaria y también los adultos normalmente suelen tener muchas otras alergias, y no solamente alergias alimentarias, pueden tener también otro tipo de alergia asociada, pero frecuentemente se asocian ciertos alimentos. Entonces, esto nos hace que a veces el alérgico contra una cosa no restrinja muchos más alimentos y puede, en un momento determinado, si son alimentos importantes, provocar una desnutrición, aparte de o un desequilibrio en la nutrición de nuestros pacientes. La alergia alimentaria no es algo nuevo. Ya antes de Cristo, en Hipócrates hizo la primera descripción de reacción al queso. Después Tito Lucrecio Carus ya explicó que lo que para uno puede ser normal, para otros es veneno. Era una forma de describir la alergia. Y ya el rey Ricardo III de Inglaterra fue el primer personaje en la literatura que tenía una descripción y se recogía como la alergia a las fresas dentro de la literatura. Y después Oscar Mendelssohn Schloss, que fue el primero en describir las pruebas cutáneas para alimentos, además utilizando ovalbumina para hacer estas pruebas. ¿Qué es la alergia alimentaria? Bueno, podemos decir que es una respuesta adversa a los alimentos ocasionada por mecanismos inmunológicos y que obviamente tiene que haber un desencadenante. ¿Qué diferencia hay con la intolerancia? Las intolerancias son mecanismos no inmunológicos, que pueden ser fenómenos metabólicos, tóxicos o farmacológicos, o por mecanismos incluso desconocidos. Y, de hecho, las reacciones adversas a alimentos las dividimos en estos dos grandes grupos, alergias e intolerancias.
Hay que decir que las intolerancias, y no todas son verdaderas. Mucha gente intenta buscar una causa externa para justificar a veces problemas que tiene, y yo quisiera mandar primero un mensaje. Tanto la intolerancia como la alergia, uno no es alérgico los miércoles y jueves y los sábados y domingos no. Es decir, cada vez que uno tiene una alergia o una intolerancia verdadera, cada vez que come un alimento, cada vez que toma el alimento, en mayor o menor grado, porque en esto sí que va a afectar lo que uno haya comido o lo que prácticamente la situación del paciente, van a producir síntomas. No que un día he comido, me ha sentado mal y 5 días lo he tolerado, porque entonces ya no sirve para descartar estos procesos. La alergia alimentaria afecta a 520 millones de personas y la prevalencia media, porque obviamente hay muchas diferencias entre las distintas zonas del mundo, es de 5% en adultos y en torno al 8% en los niños. Además, los alimentos, dependiendo de la edad, pues van a afectar un cierto tipo de alimentos, y de adultos hay otro tipo de alergia alimentaria que son más clásicas. Ejemplos. Los niños normalmente leche, huevo con diferencia y puede también tener los pescados. En los adultos, clásicamente, mariscos, por ejemplo, es una alergia clásica más de los adultos. Es verdad que a veces causan pánico, hay gente que tiene mucho miedo y esto les condiciona y condiciona a sus familiares. Lo que sí que está claro es que de todas formas son menos prevalentes que lo que la gente piensa. Hay muchísima gente que piensa que tiene alguna alergia alimentaria y que no es verdad. Ahora, por ejemplo, está de moda el tomar leche sin lactosa. Si nosotros contabilizásemos la gente que toma leche sin lactosa y los identificásemos como intolerantes a la lactosa, veríamos que no, ni por asomo. No hay tanta gente, pero a veces también las modas influyen. Ya hemos dicho que es un 5% en adultos y un 8% en niños, aunque hay series que suben hasta el 10%. Entonces, hay una evolución natural. Sabemos que muchas veces muchos niños empiezan en la edad de lactante con alergia a proteínas de leche, de huevo, de trigo, pero sobre todo la leche y el huevo, normalmente el 85% a los 5 años de edad normalmente empiezan a tolerarlo después de haberlo evitado, aunque tengan pruebas positivas, tanto en el laboratorio como pruebas cutáneas. Y, sin embargo, tenemos otro tipo de alergenos, como pueden ser los que son contra las proteínas de almacenamiento del cacahuete, otros frutos secos, pescados y mariscos, que normalmente suelen permanecer. Por lo tanto, cuando dicen, ¿y esto se me quitará, doctor? Bueno, pues todo dependerá, obviamente, del tipo, de la intensidad de la alergia y del tipo de alimento. Bueno, de hecho, ya en la UAO hacemos las guías que se siguen a nivel mundial para lo que es la alergia a la leche, y en estos momentos vamos a sacar la nueva actualización, así como estamos trabajando en la definición de alergia alimentaria grave, porque esto es un problema importante a la hora de dar los nuevos medicamentos que habrá en un futuro, como serán los biológicos, para tratar las alergias alimentarias graves. Pero, ¿cuáles son los factores que interactúan en la presencia de que una persona sufre una alergia alimentaria? Bueno, hay una serie de factores de riesgo que son estadísticos, se da más en hombres, en asiáticos y afroamericanos. Obviamente, como todas las enfermedades, hay una carga genética. El que ya tenga un antecedente de atopia, es decir, que su sistema inmunológico ya esté predispuesto a sufrir una alergia, como puede ser niños que empiezan con dermatitis atópica, pueden tener mayor probabilidad de sufrir el déficit de vitamina D. Aquellos que tienen una baja exposición frente a microorganismos, esto va con la teoría de la higiene, vivir en una burbuja será muy buena para no contraer ningún agente infeccioso, pero desde luego no para la alergia. También depende de cómo cocinemos, cómo hagamos, cuáles son nuestras costumbres y cuál sea el tiempo y la ruta de exposición de los alimentos. Y otro factor añadido es la obesidad. Como en mucha patología que ocurre hoy en día, se ha visto que la obesidad es un gran factor. Obviamente depende también de nuestra barrera intestinal. Cuando nosotros tenemos una barrera epitelial íntegra, solo aquellos antígenos y de una forma controlada van a ser absorbidos y van a ser, en cierto modo, presentados al sistema inmunológico, y además nos va a permitir dar una respuesta inmunológica eficaz para que toleremos ciertos alimentos. Sin embargo, si tenemos una barrera epitelial dañada en todo el trato digestivo, los alergenos van a pasar a su libre albedrío, vamos a producir una serie de sustancias que van a activar el sistema inmunológico de una forma inflamatoria y se va a producir lo que conocemos como sensibilización, que hablaremos posteriormente. Obviamente, también depende de los alimentos. Tiene unas características que los hacen que sean los alergenos más comunes, las glicoproteínas de 10 a 70 kilodaltons,
que tengan algunos residuos de glicosilación, sobre todo aquellos que sean más resistentes al calor, al efecto de los ácidos, al efecto de las proteasas o que sean solubles en agua, con lo cual se pueden absorber más fácilmente. Obviamente también depende de qué parte del mundo nos encontremos. Los alergenos en Ghana son muy diferentes a los alergenos más prevalentes en Norteamérica. Lo mismo ocurre en Japón, donde el marisco quizás sea el más frecuente y sin embargo el trigo y el sésamo sean los que más anafilaxia producen en Japón. O en Singapur, donde antes comían nidos de pájaros sobre todo y ahora son los frutos secos. Bueno, es decir, en cada zona hay que estudiar cuáles son los alergenos más prevalentes. También es importante de dónde viene el alimento. Hay alergenos que provienen de plantas y otros que provienen de animales. Luego entraremos un poco en ello. No nos olvidemos que muchos alimentos vienen con aditivos. Estos aditivos que se agregan para mejorar su procesamiento, para mejorar el color, la textura, el sabor, los antioxidantes, emulsificantes, espesantes, conservadores, etcétera, son también fuentes posibles de causarnos una alergia. Y nosotros lo vemos porque el paciente tolera el alimento cuando está libre de aditivos. Otro factor importante es los tipos de alergenos. Y aquí vamos a ver una representación, vamos a irnos casi al final, en el que vemos con la flecha unos alergenos lineares. Estos alergenos, aunque esta proteína que ahora está doblada, está plegada, la estiremos, esto va a permanecer exactamente igual. Sin embargo, los alergenos conformacionales, bien porque son de dos cadenas adyacentes o porque es una doblada, en el momento que lo estiramos, desaparece su capacidad de ser reconocida, porque como vemos en el alergeno conformacional, viene reconocido mientras mantenga su estructura. Bueno, pues según esto, los alergenos lineales, esos que aunque los estiremos, esos que aunque esa proteína la calentemos o el jugo gástrico con los ácidos la degrade, o efecto del calor o efecto de otras sustancias desnaturalizadoras de las proteínas, aunque las estiren, van a permanecer los alergenos y son los que nos van a dar reacción alérgica, incluso aunque calentemos el alimento. Sin embargo, los conformacionales, estos que necesitan mantener su estructura en el momento que calentamos el alimento y descomponemos este ovillo y lo estiramos, deja de tener reactividad alérgica. ¿Esto qué significa? Alimentos que cuando los cocinamos ya dejan de ser o de producir reacción alérgica en los pacientes. Entonces, los alergenos alimentarios los dividimos también en clase 1 y clase 2. Los clase 1 son los sensibilizadores primarios, normalmente suelen ser con pesos moleculares de 10 a 70, como hemos dicho antes, son estables al calor, a los ácidos y a las proteasas. La sensibilización viene por vía digestiva. Nosotros comemos y ahí nos sensibilizamos. Pero tenemos otro tipo de alergenos que a veces son por reactividad cruzada y que pueden ser alergenos porque hay proteínas que a veces uno se sensibiliza por vía respiratoria contra un polen, por ejemplo, y este polen tiene proteínas que están también, que se expresan en ciertos alimentos. Normalmente son alergenos de reactividad cruzada. El problema es que aquí tenemos peores métodos diagnósticos, aunque hoy en día han mejorado mucho. Por lo tanto, alergenos de primera clase, sensibilización vía gastrointestinal y ejemplos son el huevo, la leche y el cacahuete. De tipo segundo, que son los aeroalergenos, es decir, esos alergenos por vía respiratoria, y tenemos el polen de abedul que después nos va a dar, por ejemplo, reactividad, por ejemplo, con la manzana, que puede tener el alergeno mal de 1 que produce síntomas al comer una manzana. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una alergia alimentaria? No solamente son digestivas, no solamente hay diarrea, vómito y dolor, que puede o no haber. A veces hay un síndrome de alergia oral. ¿Qué es esto? Hay alguien que le pica un poco la boca y que puede ser leve y que no pase más, o puede ir luego asociado a que haga un angioedema, a que haga una inflamación de las mucosas, de la campanilla, de la glotis, y ahí sí que tenemos una urgencia porque eso es una anafilaxia. O puede dar manifestaciones cutáneas, como una urticaria. También nos pueden producir síntomas de congestión nasal e incluso un ataque de broncoespasmo, que nos falta rápidamente el aire. Es decir, son cuadros en los que prácticamente ciertos alimentos nos pueden dar y a veces nos han dado incluso algún disgusto. Es decir, los síntomas gastrointestinales, hemos dicho ya el síndrome de alergia oral, que es un mecanismo IgE,
la propia anafilaxia, que tenemos las manifestaciones cutáneas, síntomas respiratorios, digestivos, pérdida de presión, y realmente es lo que puede acabar a veces con la vida de nuestros pacientes. También tenemos a veces mecanismos mixtos, como puede ser inflamación tanto del esófago como del estómago, es decir, del tubo digestivo, y esto nos da las esofagitis y la gastroenteritis eosinofílicas. Son mecanismos mixtos. También nos puede dar cuadros celulares, es decir, no mediados por anticuerpos, en este caso los de la alergia a la IgE, sino por las células de la respuesta inmune, y nos da o la proctocolitis o la enterocolitis. La celiaquía es un mecanismo celular. Ahí no vamos a encontrar anticuerpos IgE específicos contra el gluten en el caso de la celiaquía. Y bueno, es una patología que obviamente ya está mucho más estudiada porque hay una asociación muy fuerte y la gente que es celíaca tiene una calidad de vida mucho mejor, sobre todo porque se les proporciona información, que es un poco el objetivo de la Fundación en Seguridad y Alergia Alimentaria. También puede dar cuadros cutáneos, como hemos dicho, urticaria por un mecanismo IgE, que nos salen todas esas ronchas, erupciones, con prurito, pica, puede haber inflamación, y la dermatitis atópica, que tiene un mecanismo mixto entre que puede haber unos niveles de IgE, pero también hay un mecanismo celular, e incluso en ciertos casos, hemos dicho antes de la celiaquía, también una dermatitis herpetiforme. También, hemos dicho, se puede manifestar a nivel respiratorio, aunque en algunos casos no está tan claro, pero sí que se sabe que a veces una reacción alimentaria puede dar un broncoespasmo y ocasionarnos un problema. Entonces, ¿qué es lo importante en un diagnóstico de alergia alimentaria? Bueno, primero saber cómo estaba cocinada la comida, de cuánto tiempo le ha ocurrido de comer el alimento. Cuando nos dicen, no, es que comí antes de ayer, no, esto ya no va a ser una reacción de tipo alimentario. Obviamente la cantidad se da nada más meterlo a la boca, se da en ese momento. ¿Qué síntomas ocurren? Ocurre siempre que lo tomamos. ¿Había algún cofactor? ¿Estábamos tomando alguna medicación? ¿Teníamos alguna infección? ¿Habíamos bebido mucho? ¿Teníamos alcohol? ¿Estábamos embarazadas? ¿Nuestra mujer estaba embarazada? Es decir, todos los cofactores también hay que analizarlos. Y ver si además tiene otra patología alérgica, porque esto nos pone mucho en la pista. Y luego a ver qué alimentos, ¿era un alimento común de su zona o era un alimento que había sido exótico, que lo habían puesto en la mesa? Y después tenemos que intentar ver cómo ha sido el tipo de reacción. Bueno, entonces, para el diagnóstico, nosotros a veces tenemos que recomendar hacer un diario porque a veces es muy claro, he comido un kiwi y me ha dado al cabo de unos minutos una reacción, y otras veces se me ocurre con cierta facilidad, pero no lo llego a identificar. Entonces, un diario de síntomas y cuando lo como y no lo como me produce es importante. También tenemos que ver si realmente es un cuadro IgE y no IgE, y entonces empezamos a hacer los diagnósticos que hacemos en alergia. Y empezamos siempre por las pruebas cutáneas, pero hay que ver que el tamaño de esas pruebas, el tamaño del abón, no nos va a predecir, nos va a decir tampoco la gravedad. Es decir, uno puede tener un abón enorme y tener pocos síntomas, y alguien puede tener un abón chiquitín y sin embargo tener muchos síntomas. Por lo tanto, el abón no es predictivo. Y voy a poner un ejemplo de lo que es la práctica diaria. Aquí tenemos dos pacientes, arriba el paciente 1 y abajo el paciente 2. Estos pacientes se les hacen pruebas cutáneas y vemos que son positivos a gramíneas, a olivo, a parietaria, a melocotón y a manzana. Y decimos, caramba, estos dos pacientes son iguales. Pues nada de eso. El primer paciente tiene sensibilización contra 15 proteínas completamente diferentes. Sin embargo, el paciente 2 solo contra 3. Lo que pasa es que esas 3 proteínas están presentes en los pólenes, están presentes en los pólenes y alimentos, o están presentes en los alimentos. Entonces, esos pacientes, lo que nosotros le tenemos que decir va a ser muy diferente como forma de consejo médico para seguir. Entonces, es realmente importante el diagnóstico. Tenemos que discernir si tenemos un alergeno que es compartido entre dos fuentes, es decir, hay una reactividad cruzada, o simplemente que una persona está sensibilizada contra dos fuentes diferentes. Y vamos a poner otro ejemplo.
Nos viene una persona al estudio, nos viene a la clínica y nos dice, yo tengo reacción con ciertas especias, también tengo alergia a ciertos pólenes de árboles, con verduras, cuando como avellanas, cuando como ciertas frutas. Y viene el siguiente y nos dice, pues yo también frutos secos, árboles, algunos arbustos, las gramíneas, las frutas, las verduras. Y llega otro y dice, pues yo frutas. Caramba, los tres son aparentemente iguales, pero hay una diferencia muy importante. Los dos primeros no están asociados a una reacción grave. Nosotros es nuestro cometido en los servicios de alergia discernir e identificar cuál es el alérgeno causante, porque a los primeros pacientes no les vamos a decir que tienen que llevar una adrenalina todo tiempo. A los que tienen una sensibilización al ETP y han tenido una clínica de reacción importante, les vamos a decir que en todo momento tienen que llevar un dispositivo de adrenalina. Luego, aunque aparentemente sean muy parecidos, el conocer las proteínas específicas es lo que nos da a nosotros también predecir o prevenir que no haya una reacción. Vamos a poner el ejemplo de las rosáceas. Y aquí he puesto esta pieza de Lego en la que se ve cómo algunos alérgenos son compartidos entre todos ellos y son prácticamente, y vemos que se une la IgE de los pacientes. Y por lo tanto, la LTP es la que está asociada a estas reacciones graves. Y lo digo porque además en todo el sur de Europa la alergia por LTP es importante. Siempre tenemos que pensar que los alimentos están hechos de piezas. Uno, antes bastaba con decir uno es alérgico a la manzana, ahora ya no vale. Ahora hace falta decir a la manzana, pero ¿contra qué? ¿Contra qué alérgeno? Ese alérgeno está en la piel, está en lo que es, digamos, la parte interna, está en las pepitas, ¿dónde está? Hasta los perros también tienen, no basta decir, soy alérgico al perro, pero ¿contra qué? Voy a poner simplemente un caso de anécdota. Hay gente que es alérgico contra la proteína de la próstata del perro, con lo cual pueden tener una hembra en casa. Lo que no pueden tener es un perro macho, porque es el que tiene antígeno de próstata. El caso es que nosotros cuando llegan a la consulta de alergia lo que vemos es la posibilidad de identificar cuáles son los alergenos. Y aquí habría pues multitud. ¿Cómo lo ponemos orden a esto? Bueno, lo primero es que los alergenos y sobre todo a nivel alimentario se conforman en familias. Se conforman en familias que son grupos de proteínas que comparten estructuras similares y además sabemos que estas familias también tienen características alergénicas importantes. Por ejemplo, dentro de las familias tenemos las prolaminas como proteínas vegetales, que es el mayor número de alergenos vegetales, están en semillas, en frutos secos, en pólenes, en verduras, en látex, las cupinas y las PR10. No me voy a parar más porque quien quiera ahondar le daremos toda la información necesaria. Y luego hay otras familias menores. Y de las animales, las tropomiosinas, que nos explican, por ejemplo, la reactividad cruzada entre los ácaros y la proteína contráctil de muchos mariscos, que también puede estar en cefalópodos. Las parvalúminas de los pescados, las caseínas de las leches. Y lo importante es que estas familias están asociadas a un riesgo de sufrir una reacción. Sabemos que las proteínas de almacenamiento que están en muchos frutos secos tienen un riesgo de dar una reacción grave muy, muy alto y además son muy estables, seguidos de las LTPs. Sin embargo, las profilinas dan muy poquito y la profilina es el alergeno con reactividad cruzada más frecuente en el mundo. Entonces, sabemos que, por ejemplo, la leche de mamíferos tiene un índice de reactividad cruzada alta, debido sobre todo a las caseínas y a la beta-lactoglobulina, pero tiene bajo índice de reactividad. Por eso es importante también cuando uno dice soy alérgico a la leche, ¿contra qué proteínas de la leche? Porque hay unas que van a tener mayor o menor reactividad cruzada. Lo mismo que la leche con la carne, el índice de reactividad es bajo y se debe normalmente a las albúminas y ciertas gamaglobulinas. O el huevo y carne de aves tienen una reactividad cruzada bajo. Sin embargo, hay un síndrome que es el ave huevo, que es gente que tiene pájaros en casa y que normalmente los ha tenido toda la vida hasta que un día va a comer huevos, sobre todo la yema, va a comer huevo frito y empieza a tener síntomas. Esto está producido por la alfa-libetina y esto sí que tiene una reacción. De hecho, por eso se llama síndrome ave huevo.
Hay otros pescados que normalmente sí que tienen mucha reactividad cruzada, aunque es verdad que diferenciamos normalmente entre los blancos y los azules, pueden tener un poquito menos, pero entre los blancos muchísima. Y de hecho, cuando alguien es alérgico al pescado, normalmente le decimos evitar casi todos los de su grupo. Los mariscos pueden tener reactividad variable y siempre dependiendo de cuál sea la proteína implicada. Las nueces con el pecan o el anacardio y el pistacho tienen una reactividad cruzada que suele ser muy alta entre estos frutos. Las legumbres también es variable y todo va a depender de los tipos de legumbres. Sabemos que hay una alta reactividad entre las lentejas y los guisantes. Los cereales también es muy, depende mucho. Sabemos que hay una alta reactividad entre el trigo, el centeno y un poco menos con la cebada. Y hay baja reactividad entre el trigo y otros granos. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer cuáles son las proteínas. Bueno, esto desde el punto de vista alergológico, pero sí que tenemos que saber que va a haber gente que tiene diferentes grados de reactividad y el alergólogo tiene que decidir y explicar al paciente contra qué, porque eso es lo que nos va a facilitar que le demos el consejo. Y tenemos las pruebas cutáneas o las pruebas también de laboratorio. Y también con ciertos resultados vamos a tener un valor predictivo. Y esto es lo que nos ayuda a dar los consejos a nuestros pacientes. Bueno, esto no es simplemente sin asustar. Bueno, esto es un poco lo que es el mecanismo alergológico. Vámonos a la primera parte. Aquí tenemos un alergeno, que puede ser un alergeno alimentario, y hay una serie de mecanismos inmunológicos que vemos que al final los linfocitos B producen inmunoglobulinas de tipo E. En una respuesta normal infecciosa lo que se produce son IgGs. Ahora, ¿qué es lo que se busca contra el coronavirus? Bueno, pues eso sería lo normal, pero algunos pacientes, en vez de crear las defensas, en vez de crear Gs, lo que nos crean son Es. Y estas Es son las que median la alergia. ¿Qué ocurre? Una vez que se producen, esta IgE, que es específica contra este alergeno, se une a la superficie de mastocitos y de basófilos y en un segundo contacto, es decir, esto es la fase primera, hemos visto la fase de sensibilización, uno se ha sensibilizado y en una segunda fase, cuando ese alergeno vuelve a entrar en contacto con el paciente, se produce el reconocimiento, porque ya se han producido esas IgEs y se liberan los mediadores que nos producen las urticarias, los angioedemas, los síntomas respiratorios, es decir, lo que produce la clínica. Y hay una respuesta inicial que es muy dependiente de histamina y de otras citocinas y además hay una respuesta inmunológica más profunda que acaba de darnos también una reacción más tardía y que puede ser mezclada con mecanismos celulares. Por lo tanto, la sensibilización es la inducción de estas IgEs, de esta respuesta inmunológica de tipo alérgica. Esto es lo más importante. Y es muy importante decir que una persona está sensibilizada cuando tiene estas IgEs, cuando las pruebas son positivas. Pero si una persona tiene IgE positiva, pero no desencadena síntomas, es decir, toma el alimento y no le pasa nada, no tiene alergia alimentaria. Para que una persona venga definida como alergia alimentaria, tiene que estar sensibilizado, pero es que además tiene que manifestar síntomas o desarrollar algún tipo de respuesta cuando entra en contacto con el alergeno. Y esto es muy importante. Un alérgico es aquel que, aparte de estar sensibilizado, no desarrolla síntomas. Y nosotros hacemos por eso el diagnóstico y ya con las pruebas vemos que los que tienen negativas ya tienen un riesgo más bajo y las que tienen pruebas positivas hay que valorar cuál es el riesgo que tiene para tomar las diferentes medidas. De hecho, recientemente, en 2020, nosotros en la Organización Mundial de la Alergia, en la parte izquierda tenemos el diagnóstico IgE totalmente actualizado. Han participado 104 sociedades a nivel mundial para hacer este trabajo. Ha llevado mucho tiempo y es el consenso en el que cómo hay que hacer el diagnóstico, lo que viene aceptado a nivel mundial de lo que es correcto para el diagnóstico alergológico, no solamente de alergia alimentaria, de todo tipo de alergia. Ya en la parte derecha es la actualización entre la Organización Mundial de Alergia y otras sociedades en las que hacemos el diagnóstico molecular y la importancia de él. Por lo tanto, para el diagnóstico no hay nada como una buena historia clínica.
en la que recojamos todos los síntomas, el alimento, los episodios, la frecuencia, los factores acompañantes y el diario cuando es necesario. Por lo tanto, ya hemos visto las pruebas cutáneas, las pruebas de provocación. Este es realmente el gol estándar, pero no tenemos tiempo, no podríamos hacer una provocación a todo el mundo. Entonces, cuando tenemos dudas, la prueba definitiva es hacer una provocación. Se lo damos por boca y vemos realmente cómo reacciona. Pero además también tenemos otros test, como el test de activación de basófilos. ¿En qué consisten? Hemos visto que esas células pueden llevar IgE pegada en su superficie. Si no hay alergeno, no pasa nada. Esos basófilos y esas células están en reposo. Sin embargo, si viene un alergeno que lo activa o viene un anti-IgE, se liberan todos los mediadores que nos dan los síntomas, pero es que además cambia la superficie de este basófilo y se vuelven positivos para este. Eso es lo que nosotros medimos. Y tiene además, hay que tener en cuenta otra cosa. Hemos dicho que hay mecanismos IgE, hay mecanismos mixtos y hay mecanismos no mediados por IgE. La ventaja del test de activación de basófilos es que incluso cuando el mecanismo no es mediado por IgE, porque simplemente activa directamente los basófilos y sin un mecanismo de estos, también nos sirve para detectar, por lo cual es un paso adelante. Esto es la prueba de activación que puede tener una exactitud de 97% y tiene un valor predictivo bueno. Este es el algoritmo que nosotros tenemos para el diagnóstico de alergia y las pruebas de provocación. Las pruebas de provocación que tienen que ser estándar, sobre todo para los casos dudosos, y nos dice la dosis. Nos da también el umbral en el que el paciente empieza a manifestar los síntomas. Hay veces que hay que hacer dietas de eliminación, pero ojo, las dietas de eliminación tienen que ser consensuadas y que además no impacte en la nutrición del paciente ni en la calidad de vida del paciente. Y en los tratamientos tenemos también las dietas de eliminación cuando conocemos bien y también una serie de mecanismos de emergencia. Además, tenemos hoy en día inmunoterapia para alimentos y se están mejorando incluso por vía transcutánea. Y una cosa importante, reconocer la anafilaxia. Esto nos afecta a nuestro medio porque no hace falta ser médico y podemos tener una reacción enfrente de nosotros. Ya el año pasado se hizo la nueva definición en la que prácticamente, aparte de ese grado de manifestaciones cutáneas o de inflamación o de edema, si tenemos un compromiso respiratorio agudo o nos cae la tensión arterial o tenemos síntomas digestivos graves o dolores, ya podemos sospechar la anafilaxia. O bien, si estamos, por ejemplo, en un hospital y nos cae la presión arterial, sabemos que puede ser un riesgo que hay que tomar atención. De hecho, las nuevas guías están para salir en este momento, son las más aceptadas y las que más se siguen a nivel mundial para el tratamiento de la anafilaxia. Viene todo esto que hemos dicho en dibujos, cómo tratar a nuestros pacientes. De hecho, es muy importante que el tratamiento de la anafilaxia es adrenalina. Muchos de los pacientes que ya saben que tienen riesgo de sufrir anafilaxia llevan la adrenalina autoinyectable y hay que ayudarle a que se la ponga. ¿Cómo? Por vía intramuscular, no vía subcutánea. La vía intramuscular tarda pocos minutos en funcionar, sin embargo la subcutánea tarda mucho más. Muchas veces en muchos centros lo que hacen lo primero son antihistamínicos y corticoides. Si la reacción es grave, llegamos tarde. Lo primero es la adrenalina, lo segundo es la adrenalina y lo tercero es la adrenalina. Por lo tanto, también tenemos que, en el manejo del paciente, ofrecerle al paciente alternativas y estrategias para ver si le eliminamos un alimento, cómo hay que hacer y que no tenga un problema de desnutrición. Por lo tanto, tenemos también que educar a nuestros pacientes. Este es otro objetivo de la Fundación. Hay que nosotros supervisar a los niños pequeños, si son más mayores, que pregunten antes de comer, sobre todo si van a un cumpleaños o un sitio donde no saben lo que pueden comer. Hay que leer las etiquetas. Cuando hay sospecha de que hay una reacción adversa, siempre pedir ayuda por si fuese una anafilaxia. Hay que informar de si un niño o un adulto tienen riesgo de sufrir una anafilaxia a los compañeros de trabajo, en las escuelas a los niños. Hay que dar un plan de acción por escrito a los pacientes. Hay que decirles cómo tiene que hacer y cómo tiene que actuar y enseñarle a que reconozcan los síntomas. 2 líneas. Esto es también muy importante. Esto es un tema que también viene tratado por la UAU y es de vital importancia. Los test que no sirven para nada en alergia alimentaria. Y
Sabemos que el mundo, quizá por la relación médico-paciente, no hay buena relación en algunos casos, no hay buena atención y se va a la medicina alternativa. Mire, test electrodérmico. Es un test en el que le ponen 2 electrodos a uno y le ponen el alergeno enfrente y según se mueve el galvanómetro dicen si es alérgico. El test de citotoxicidad ARCAD, que tiene unas páginas web tremendas en Estados Unidos, donde te dicen que es el gold estándar para la intolerancia. No lo ha demostrado científicamente. No tienen un solo artículo que sea publicado y que sea con revisores. Simplemente han mandado a lo largo de los años alguna presentación a un congreso. Luego esos abstracts han sido publicados y eso es lo que tienen. Y se llevan y son caros. El análisis del pelo. Vamos, no sirve para nada. Sí para tóxicos, pero no para alergenos. La quisienología aplicada. Esto se basa en que uno pierde fuerza cuando está tomando cierto alimento. Bueno, tampoco sirve para nada. Realmente son sistemas para sacar dinero a nuestros pacientes. La ideología, decirle a uno que es alérgico mirándole el iris, bueno, pues el que se lo crea está bien. La medición de la IgG específica. Aquí me voy a parar porque esto es un mecanismo inmunológico aceptado, el medir la IgG. Lo que no es aceptado es la lista de alimentos en el A200 y el A300 que se hacen en muchos sitios y que vale un dinero para decir que uno es alérgico o intolerante. Cuando no tienen explicación, no es que es para una intolerancia. No se ha demostrado y tampoco hay bases científicas. Y esto somos muy estrictos ahora en las academias y de hecho sale un nuevo artículo de posición en este tema. Ignacio, si me permites, nos está pasando el tiempo y querríamos que Begoña nos hablara un poquito también del tema de la prevención de riesgos. Si puedes ir concluyendo, por favor. Sí, concluyo ya. Bueno, simplemente recordar el etiquetado, los alergenos que tienen que ser y por eso nace la fundación en la que invito a todos a uniros y a ver también los cursos que se están dando y que se siguen dando sobre alergia alimentaria. Y yo con esto he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Corrijo, efectivamente, la dirección de la fundación no es .es, sino es .org. Gracias por ponerla al final. Todo esto está mucho más desarrollado en los cursos de iniciación que comentamos online, que son gratuitos para todos los que queráis apuntaros y están abiertos, creo que es hasta finales de julio. Luego en septiembre tiene previstos hacer otro tipo de cursos y creo que aquellas personas que nos has abierto incluso mucho más allá la mente de todo lo que puede ser el problema de los alérgenos, es incipiente todavía casi lo que conocemos con todo lo que se puede conocer. Luego hay varias preguntas que sobre ellas recurriremos a algunas dudas que surgen. También te traslado felicitaciones por que alguno de los ponentes traslada por tu presentación y le voy a dar sin más preámbulos la entrada luego. Landajo es una investigadora NASTI, es experta también en tecnología de los alimentos y en seguridad y salud relacionado con la industria alimentaria. Tiene más de 20 años experta en auditorías de industrias y, bueno, no voy a extenderme más en el currículum porque vamos un poco pillados de tiempo. Le voy a dar la palabra a Begoña para que directamente nos hable cómo podemos, desde el punto de vista de los procesos productivos, prevenir de alguna manera esos riesgos de contaminaciones cruzadas y otras cosas que nos ha puesto en antecedentes el doctor Ansu Otegui. Bego, cuando quieras. Sí, hola, gracias Rogelio. Egunon denoi, buenos días a todos. Bueno, es un placer participar en este encuentro junto con el doctor Ignacio Ansu Otegui y haberle podido escuchar bueno, pues el profundo conocimiento, ¿no?, de científico y médico en relación a las alergias alimentarias. Yo, por mi parte, quiero trasladaros bueno, pues brevemente las herramientas que están al alcance de los procesos alimentarios o de las industrias y de los operadores alimentarios para controlar bueno, los alérgenos en sus procesos de elaboración, como digo. Voy a tratar de ser lo más breve posible para dar tiempo al bloque de preguntas que estoy segura que se querrán formular. Y bueno, al final el mensaje es que bueno, un control de alérgenos protege a los consumidores y, por supuesto, también protege a nuestra compañía, a nuestra empresa o al procesador de alimentos. Los consumidores confían en que las compañías, y más aún hoy si cabe, que bueno, pues, les proporcionen productos, alimentos seguros.
Cuando se presenta un problema de seguridad en alimentos debido al manejo de ingredientes alergénicos, pues al final toda la cadena de valor del sector alimentario se ve afectada. Los consumidores que deben de tener cuidado de los alimentos que ingieren debido a posibles reacciones alérgicas, pues dependen especialmente de la capacidad de los operadores para identificar, procesar y comercializar alimentos correctamente etiquetados. Es por esto que los consumidores dependen muchísimo de los ingredientes y de la declaración de ingredientes en los envases y en los productos que comercializan para identificar si contienen o no sustancias que les puedan ser alergénicas a ellos. Para abordar este reto, bueno, pues las industrias alimentarias tienen a su disposición y también los operadores sistemas de elaboración, sistemas de autocontrol basados en análisis de peligros y puntos de control críticos. Al final estos sistemas son sistemas preventivos que permiten de alguna manera identificar y evaluar todos los peligros significativos que pueden darse en su proceso de elaboración, peligros significativos de tipo biológico, físicos y químicos, y entre ellos se encuentran precisamente los alérgenos, para que se elaboren productos de manera inocua y segura. Al final, su meta es prevenir los problemas antes de que aparezcan. En este sentido, y para el control de alérgenos específicamente, pues la gestión debe de comenzar con una evaluación del riesgo, teniendo en cuenta la probabilidad de que esos alérgenos estén presentes en sus alimentos que están elaborando, cuál es la forma física en la que se presenta, incluso la cantidad y cuál es la gravedad del daño que puede causar al ser ingerido por el consumidor. Este control de alérgenos, por tanto, también debe de abarcar todo el proceso de elaboración y ya vamos a ver que tenemos que tener en cuenta desde las materias primas e ingredientes que utilizamos en la elaboración de los productos hasta cuáles las especificaciones del producto final o cuál es el diseño o formulación que vamos a establecer para ese producto. Al final, evitar la presencia de alérgenos no deseados en los alimentos requiere, como decimos entonces, de una concepción global de la prevención. Para abordar este concepto global de la prevención, al final en el control de los alérgenos, pues existen diferentes herramientas o aspectos que debemos de tener en cuenta. Por un lado, tenemos que tener en cuenta cuál es la gestión de proveedores que realizamos, identificación y control de las materias primas que utilizamos y que entran en nuestro proceso o en nuestra línea de elaboración de productos. Otro aspecto fundamental es evitar la contaminación cruzada, es decir, evitar que la contaminación pueda pasar de un alimento a otro de manera accidental y muchas veces sin conocimiento, por tanto, de qué ha ocurrido y la gravedad sería en este caso también que un alimento que tiene cierto componente alergénico entre en contacto con otro alimento que consideramos que no tiene riesgo alergénico y, por tanto, pueda llegar a contaminarse accidentalmente y sin saberlo. En este sentido, también otro aspecto fundamental para el control de los alérgenos es la limpieza y desinfección de todas las instalaciones donde se elaboran alimentos, tanto las superficies, los equipos o los utensilios de trabajo. Por supuesto, también está la formación del equipo de trabajo. Todas las personas, tanto responsables como el personal que manipula y prepara alimentos, debe de estar concienciado y formado en aspectos de higiene y también de la importancia, en este caso en concreto, del manejo y de la posible presencia o ausencia de alérgenos en los alimentos. Y al final, pues todo esto también se enmarca en una correcta identificación, trazabilidad y comunicación, que bien comentaba además también antes el doctor Anzoátegui, pues que se debe de informar al consumidor de la posibilidad de cualquier alérgeno que pueda estar en el alimento que va a ingerir. Entrando un poquito en detalle en estos bloques o en estas herramientas, pues el control de las materias primas es importantísimo que haya una clara identificación de las materias primas, tanto según entra en el proceso, en la recepción, como a lo largo de todo el proceso de elaboración. Por tanto, las fichas técnicas de esos ingredientes y de esas materias primas son fundamentales, que tengan un etiquetado claro y que deban de incorporar además la declaración de ingredientes. Y esa información que contiene esas fichas técnicas y la información relativa a los componentes de cada ingrediente debe de registrarse y debe de estar fácilmente accesible en todo momento durante el proceso de elaboración. Al final, un proceso de homologación de proveedores y transmitirle la importancia de la declaración de los alérgenos
pues irá en beneficio efectivamente de la seguridad y la salud de los productos que elaboramos y de los consumidores, la salud de los consumidores. Otro aspecto fundamental y básico al final es bueno, pues evitar la contaminación cruzada. Resulta fundamental, como decimos, bueno, pues que se evite a lo largo de todo el proceso de elaboración estas contaminaciones cruzadas, muchas veces accidentales y en algunos casos bueno, pues desconocidas, que nos puedan llegar a estar presente, por ejemplo, un alérgeno en un alimento en el que no debería de estar. Por esto se deben de introducir en los procesos de elaboración en una industria o en un restaurante, en cualquier ámbito en el que se maneje, en el que se manipulen y se ofrezcan alimentos, pues debe de haber un manejo correcto, como decíamos, de las materias primas y de los ingredientes. Aquí es importante que el embalaje original se mantenga, que se mantenga cerrado, que estén separados unos ingredientes de otros, sobre todo si tienen componentes alergénicos, de los que no lo tienen, etcétera. Otra práctica fundamental es definir claramente el flujo de producción, definir dónde inicia y dónde finaliza el proceso de elaboración y a ser posible que no haya retrocesos ni cruces innecesarios. Otro aspecto fundamental, bueno, pues para evitar estos cruces, como decíamos, por ejemplo, son aplicar los principios de separación en tiempo y o lugar, ¿no? Al final se trata de secuenciar los procesos de elaboración. Bueno, pues por ejemplo, que los productos que contengan compuestos alergénicos se producen después o en determinados días o ¿no? separados de aquellos productos o de aquellos alimentos que se consideran que no tienen que tener compuestos alergénicos para evitar esa contaminación cruzada. También se pueden establecer diferentes áreas o líneas de elaboración o incluso diferenciar equipos y útiles de trabajo pues, para diferentes líneas o procesos de elaboración, aquellos productos sin alérgenos con aquellos alimentos que sí puedan contener alérgenos. Se pueden utilizar, por ejemplo, códigos de colores en tablas de corte, etcétera, ¿no? Son prácticas que facilitan, de alguna manera, el identificar visualmente las líneas de trabajo y evitar esa contaminación cruzada. Fundamental también las actividades de limpieza. Tras la elaboración o entre partidas se deben de aplicar actividades o protocolos de limpieza que minimicen el riesgo de transferencia y entre unas zonas o entre unas manipulaciones y otras. Y al final estas actividades de limpieza no deben de tampoco dispersar los posibles alérgenos hacia otras zonas. Primordial, iba a decir, y sí voy a decir que son elaborar instrucciones de trabajo claras y estructuradas y que estén disponibles para todo el personal. Al final, como digo en la última frase de esta diapositiva, no se debe de dejar nada a la improvisación. Por lo tanto, todo aquello que esté escrito claramente no va a dar lugar a equivocación, no va a dar lugar a libres interpretaciones o improvisaciones por parte de la persona trabajadora. Por ejemplo, el utilizar aceites de fritura de primer uso para aquellos productos que no contengan alérgenos. Debemos de tener atención, por ejemplo, a polvos o harinas en suspensión o a definir claras normas si existen necesidades de reutilización, pero que sean muy estrictas y muy claras. Al final, con toda esta información y como en último lugar la formación y la concienciación del personal, pues bueno, vamos a poder no dejar nada a esa improvisación y efectivamente todos los usuarios puedan, bueno, pues todos los trabajadores, todos los manipuladores tengan esa manipulación higiénica y esas buenas prácticas y procedimientos claramente establecidas. Limpieza y desinfección, lo que he comentado, es muy importante también y es uno de los aspectos más estratégicos en la hora de la gestión de alérgenos. Debe de protocolarizarse y describirse adecuadamente, fácil desmontaje de los equipos, etcétera. Como hemos dicho, la formación del personal también es muy importante. La implicación de todo el personal es fundamental para una efectiva aplicación del sistema de autocontrol y, por lo tanto, también para el control de alérgenos. Y, por último, lo que decíamos, la identificación, trazabilidad y comunicación. Es muy importante mantener esa trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de elaboración, a la hora del proceso productivo, tener registrado en todo momento cuáles son los componentes de cada uno de los productos que estamos elaborando y que esté esa ficha actualizada. Y muy, muy importante también al final es
comunicar, informar al consumidor de, de los contenidos o de los compuestos que ese alimento contiene y que quiere ingerir. Al final, en las cartas de los menús que pueda haber indicaciones con las sustancias presentes, carteles, por ejemplo, en las barras de pinchos o incluso comunicarlo, por ejemplo, de forma verbal, pero que siempre que debe de haber una documentación de apoyo para el personal que lo pueda tener que explicar en ese momento. Se trata, en definitiva, de garantizar que el consumidor sensible recibe una información clara y veraz respecto a los alérgenos presentes en el producto. Bueno, es una estrategia conjunta, como decíamos, y al final pues se basa o está integrada en los sistemas de seguridad alimentaria basados en los sistemas de autocontrol en los operadores de alimentos. Y bueno, por mi parte es todo. Así podemos pasar ya directamente al bloque de preguntas. Muchas gracias, Begoña, por tu intervención. Ha sido rápida, concreta y concisa. Creo que se ha identificado que hay herramientas para poder hacer esos trabajos de prevención. La verdad es que hay bastantes preguntas, pero sé que el doctor Ansotti tiene consulta y tiene muy poco tiempo para ellas. Entonces, igual hago algunas especialmente dirigidas hacia él. No van a ser poder todas. Nos comprometemos a hacérselas llegar y luego les contestaremos por email a la persona que quede sin responderle. Y también decir que ha habido varias preguntas relacionadas de si se pueden compartir las presentaciones. La presentación de hoy está grabada, se va a colocar en un canal en YouTube y se mandará el link para que la gente la pueda ver todas las veces que quiera. Hay una pregunta que puede ser para los dos y que tiene que ver un poco con algo que habéis insistido reiteradamente, que es el tema de la formación, ¿no? Dado el mundo tan complejo de los alérgenos, del alérgeno contra qué proteínas, las reacciones cruzadas, la dificultad, ¿no?, de poder controlar la cadena de suministro y tener todo garantizado, hay una pregunta que va muy clara y dice: la clave de todo esto de prevenir no pasa porque realmente se forme mucho mejor a los operarios de los restaurantes, de los comedores, de las propias empresas. Igual que se exige unos carnets de manipulador de alimentos, ¿no habría que exigir unos carnets de especialistas en la prevención de alérgenos por las implicaciones que tiene en la salud, que quizás hoy en día están siendo mayores desde un punto de vista de riesgo de afección que la que pueden darse por otro tipo de riesgos asociados a procesos microbiológicos o químicos que están mucho más controlados? No sé, de los dos, Ignacio, por ejemplo. Para mí es clave, efectivamente, la formación en materia de higiene a la hora de manipular alimentos para evitar cualquier otro tipo de riesgos, como decías, pero fundamental también informar y sensibilizar al propio manipulador de alimentos en la importancia del control de alérgenos y de la implicación del daño de salud que puede derivar de una ingestión, bueno, pues en el caso de que el consumidor no esté correctamente informado también. Entonces, creo que ese es clave. No sé, Ignacio. Bueno, yo creo que, sin lugar a dudas, es el alergólogo el que tiene que intentar identificar exactamente cuáles son las proteínas correctas para establecer más o menos el riesgo potencial que tiene el paciente. Y él, a su vez, tiene que tener un interlocutor que tiene que tener al menos unos conocimientos básicos. No, obviamente, quien está trabajando y atendiendo, digamos, personas que pueden tener una alergia, tiene que tener unos conocimientos básicos y, sobre todo, acostumbrarle también a preguntar, a que hable con los pacientes no solamente de lo que quiere comer, sino, además, si tiene algún problema por lo menos, si le dice el paciente, le dice que es el consumidor, le dice, es que yo tengo además una alergia muy grave, pues bueno, pues eso también tiene, con un conocimiento mínimo, ya sabes por lo menos con qué tipo de persona puedes tener en la mesa. Hay una pregunta muy concreta en relación, es para el doctor Ansotegui, si hay una estimación de cuánta alergia puede estar en algunos casos motivada por las proteínas del pescado o es una reacción alérgica al anisakis. Es algo que está muy... Bueno, eso lo que pasa es que me coincidió en la época que estuve en el Santiago Apóstol, donde se describió, digamos, la alergia a anisakis en Vitoria, y fue la tesis de Maite Odican, además, y fue donde por primera vez se describió la alergia al anisakis.
No es que sea porcentaje, está claro es que el anisakis es algo que se ve, es algo que realmente hay veces que la gente come boquerones en vinagre, que el anisakis tardaría 50 días en morir en vinagre puro, pues no digamos unos boquerones que los dejemos 50 días, quedaría la raspa y el anisakis, y se ven y a pesar de todo la gente se los come. Entonces hay que seguir las medidas. No hay un porcentaje, pero sí que dependiendo de las épocas encontramos más casos de anisakiasis o de reacción con anisakis, de alergia a anisakis. Pero el alérgico al pescado es diferente. No solamente es con ciertos pescados, sino es con muchos más y no en ciertas circunstancias, sino, pero en porcentajes no lo tengo por lo menos estudiado a día de hoy. Otra pregunta que, Ignacio, y ya te dejamos que te marches y luego tengo un par de preguntas para Begoña, tiene que ver con el tema de, bueno, pues un poco la moda de la comunicación de los alimentos sin, que están muy utilizados por parte de algunos, en marcas concretas, que puede llevar al consumidor a errores, a engaños, a pensar que están libres de determinado tipo de componentes, que además se mezcla con otra pregunta que hice, y bueno, con el concepto de trazas, puede contener trazas de pequeños ingredientes. Es decir, ese concepto sin, el concepto trazas, que son aspectos que la mayoría de la gente no los domina o que pueden llevar al engaño. Dice, eso no crea una falta de seguridad por parte del consumidor a la hora de elegir y le priva de poder consumir alimentos que quizás podría. Y en segundo lugar, si la normativa no debería ser más clara, debería cambiarse. Y si conocéis, y desde un punto de vista de los alergólogos, se está trabajando en la normativa para clarificar esos conceptos y darle mayor seguridad al consumidor y no privarle de oportunidades a la hora de poder elegir ciertos alimentos. Bueno, lo que pasa es que el concepto trazas es trazas, pero ¿qué significa trazas? Es decir, no hay una definición exactamente de trazas. Trazas puede ser unos microgramos o puede ser 1 miligramo. ¿Cuántos son trazas? ¿Dónde está el límite para que se considere trazas? Hemos tenido problemas en la detección, digamos, y cuantificación exacta de los alergenos en los alimentos. Todo esto va evolucionando. Entonces, bastaría con tener métodos ultrasensibles que puedan detectar o no detectar. Sí que es muy importante luego también valorar qué tipo de paciente. Unas trazas en un paciente que tiene un umbral de reacción relativamente elevado, es decir, que ya tolera un poquito del alimento, pero cuando se pasa, pues no va a causar un problema. Esos hiperalérgicos, esos que simplemente con oler un vapor de un pescado y que son alérgicos al pescado pueden tener una reacción anafiláctica. Obviamente las trazas ahí son importantes. Entonces, el concepto trazas varía mucho. Lo que pasa es que aquí hay otro problema. Una cosa es cuando tú hablas con unos padres de un niño o hablas con un adulto y le explicas que tiene una alergia alimentaria y sabes hasta qué punto puede tolerar o no tolerar un alimento. Otro problema es si tú esto lo tienes que comunicar, por ejemplo, a unos cuidadores de un niño. Tú no les puedes decir sí, pero no y dejar, es decir, los mensajes tienen que ser muy claros. Entonces, las trazas tienen que ser definidas. Nosotros estamos intentando investigar para hacer mejores métodos de detección de alergenos en las fuentes, para poder establecer si realmente hay algo o no lo hay, dentro de los límites de detección. Lo ideal sería que se pongan cada uno de los alimentos y incluso las trazas, pero con cuánto, con qué cantidad y trazas de qué. Creo que también hay otro campo que igual podría también Begoña comentar, es que hay muchas empresas que acaban poniendo trazas, y esto lo digo porque yo cuando me ha tocado vivir en Reino Unido, en una gaseosa, me encontré que podía tener trazas de frutos secos. Es que le saqué una foto y dije, ¿y cómo puede tener trazas de frutos secos una gaseosa? Porque yo entiendo que el que hace chocolate y pueda tener contaminación en el chocolate negro con alguna avellana porque han hecho chocolate de avellanas un rato antes, pero no entiendo que pueda haber trazas en una gaseosa. Entonces, hay veces que también, para protegerse de ciertas industrias, prefieren poner que tienen trazas. Y esto también es otro problema que también hay que analizar porque crea confusión a los alérgicos. Sí. Bueno, había una pregunta que también en la línea de lo que está señalando, ¿no? Que es un poco el límite de detección de esos nivel mínimo de detección que a veces tienen las tecnologías y personas que por debajo de ese límite de detección pueden seguir recibiendo una reacción del sistema inmunológico que les crea la alergia. Bueno, yo creo que lo has explicado que efectivamente el nivel de sensibilidad y umbral
de cada persona es diferente. Hay bastantes preguntas, la verdad es que estamos 5 minutos por encima de la hora. No sé, Ignacio, ¿tienes consultas? Si quieres te liberamos. No, yo de momento no me ha llegado, porque hemos retrasado a los pacientes. Aquí me marca que en el otro ordenador todavía tengo 5 minutos. Bueno, pues si os parece, 5 minutos para cerrar, os voy a hacer dos preguntas. Hay una que tiene que ver con... Son diferentes, pero en cierto modo están vinculadas, ¿no? Una persona pregunta del concepto de que cómo se puede de alguna manera garantizar la cadena de suministro, ¿no? Es decir, que muchas veces restaurantes, cocinas de colectividades son ensambladores, ¿no? Es decir, al final están comprando muchos productos y los terminan ensamblando, ¿eh? Y al final la información que les llega o que ellos piensan que les llega la están dando por buena y eso al final lo trasladan y es la información que luego pone, por ejemplo, en los comedores escolares, ¿no? Señala que Bego ha comentado la importancia del control de la cadena de suministro mediante fichas. Dice, pero bueno, las fichas, ¿algo más se puede hacer o hay alguna manera específica de poder garantizar que, pues el concepto trazas, ¿no? Que igual muchas veces se lo puede poner en tu proveedor, tú no lo traslades y asumas esa responsabilidad? Y en relación con esto, la pregunta va por el otro sentido, es decir, ¿por qué hay a veces rechazo por parte de los comedores escolares en aportar toda la información de todos los componentes de la receta, sin la cual es imposible ir al alergólogo y contarle todo lo que está consumiendo su hijo, ¿eh? Son de alguna manera, quizás por esa falta de control de cadena de suministro no se aporta la información o realmente cómo se puede solucionar esto en definitiva, ¿no? A ver, por la parte que comentas con respecto a la cadena de suministro, o sea, para mí es clave también ese proceso de homologación de proveedores, como hemos indicado en un momento. O sea, todos tus suministradores de materia prima, tenerlos homologados y concienciados en la correcta transmisión de toda la información con respecto a sus productos. Y para mí también es clave el tener un adecuado y robusto sistema de trazabilidad dentro del proceso de elaboración y que pueda ser además transmitida esa información entre los diferentes agentes de la cadena. Sistemas actuales basados en las herramientas y en la tecnología blockchain y demás, pues al final te van a permitir mantener toda esa información trazable en todo momento a través durante el resto de la cadena. Entiendo que los comedores también, por esa otra pregunta que comentabas, Rogelio, pues entiendo que los comedores en sus platos de elaboración tienen que tener todos esos ingredientes y toda esa información. Si está bien trazada, al final esa información tiene que estar disponible también. No sé si, Ignacio, ¿quieres añadir algo? No, yo creo que es el quid de la cuestión, en que haya trazabilidad y desde el origen hasta el consumidor final, que esté todo claro y en caso de que haya habido alguna reacción, valorar por qué ha sido, dónde ha sido el fallo, dónde ha habido esa contaminación de alergenos. Bueno, hay de verdad muchas preguntas y a la medida que vamos extendiendo el tiempo van entrando más, no podemos seguir porque el compromiso es que 1 hora era el tiempo que el doctor Anzotegui y también Begoña y por supuesto también todos los ponentes, todos los asistentes nos habíamos comprometido a que durara este webinar. Es un tema interesante, da para mucho. Yo lo que os animo es, como es un tema en el que se pueden adquirir muchos más conocimientos, si hay una formación online que la FUNSAPA, la Fundación de Seguridad y Alergias Alimentarias, tiene a disposición, os animo a que os inscribáis. Allí tenéis la oportunidad de contactar también con el doctor Anzotegui, con Begoña Blandajo y con otros muchos expertos, ampliar el conocimiento y animaros, porque la clave al final, yo creo que la prevención siempre es más barato que corregir problemas y especialmente cuando afectan a la salud y pueden terminar en causas muy graves. La formación es un aspecto fundamental en la gestión de alergias. Por lo general, los riesgos siempre están infravalorados. Antes hablaba Begoña de la importancia de la gestión de los riesgos, no hacer un análisis de riesgos. Pero si no tienes información, ¿cómo puedes valorar la probabilidad de que ocurra una cosa? ¿Cómo puedes estimar el impacto que puede generar? Puedes tomar decisiones absolutamente equivocadas porque no tienes el conocimiento, no tienes la formación necesaria para poder establecer medidas preventivas.
Lo decimos siempre, cuanto más formación tenemos, más conocemos sobre las cosas que nos pueden pasar y mayor capacidad podemos en prevenir y evitar y tener la seguridad y la tranquilidad que vamos a ofrecer alimentos seguros a los consumidores y, por qué no, también, y permitírmelo, no olvidéis que en cada casa hay un restaurante y la importancia también que tiene que cada usuario en su casa sea capaz de saber los riesgos que corre, porque yo he descubierto muchas cosas que a veces le tendré que preguntar un día a Nacho por cosas que a veces veo que no entiendo por qué unas veces pasa y otras no. Y bueno, he empezado a entender cosas de esas cosas cruzadas de que de repente un polen con una manzana un día te sienta mal y otras veces no. Bueno, espero que todos habéis aprendido un poco, hayáis recibido una o dos ideas inspiracionales, que era lo que buscábamos. Os animamos al próximo webinar, que creo que será el 2 de julio, en el que vamos a hablar de qué es lo que está pasando con todos los productos que están ocurriendo en el mercado, la innovación con el COVID, cómo le está afectando, qué novedades están lanzando, cómo están reaccionando las empresas, cómo está reaccionando la marca de distribución, está apostando por la innovación o no. Y todo eso lo veremos en el propio webinar. Os informaremos en breve sobre el contenido del mismo y los ponentes. Agradezco una vez más al doctor Ignacio Ansotti y a Begoña Landajo por sus excelentes presentaciones. Me sumo a las felicitaciones que han trasladado a varios de los asistentes. Y sin más, que buen fin de semana. Ya tenemos cerca el fin de semana a disfrutar y nos vemos pronto de nuevo, aunque solo sea virtualmente. Gracias. Gracias a vosotros. Agur. Agur.